Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Estamos continuando con esta serie de lo que les ha parecido a ustedes por sus comentarios. Muy interesante tema acerca de los diferentes modelos de distribución de energía para aplicación en centros de datos. En esta ocasión, en la parte 11ª, vamos a revisar el inicio de los dispositivos de la infraestructura crítica confiable, que son sin lugar a dudas las subestaciones eléctricas. Dependiendo del administrador de la red de distribución eléctrica y de la potencia requerida del transformador, existen ciertos estándares para la subestación de media tensión que deben observarse al planificar y o dimensionar subestaciones de servicios públicos. Estas normas se describen en las condiciones técnicas de suministro del respectivo administrador del sistema de distribución, que en nuestro caso es la Comisión Federal de Electricidad, y consideremos sus implicaciones en la continuidad de los negocios para cualquier centro de datos. En los sistemas eléctricos de potencia, las subestaciones de distribución son las que distribuyen a través de sus circuitos la energía eléctrica a los centros de consumo. El equipo primario de las subestaciones debe mantenerse en las mejores condiciones operativas para reducir las probabilidades de falla, mejorando así la continuidad del servicio. Analizando lo anterior, es necesario que los trabajos de preparación del equipo primario para su puesta en servicio y las actividades de mantenimiento resulten de calidad para evitar la salida prematura del equipo en operación. Estos trabajos siempre resultarán de utilidad para el ingeniero de campo, en especial para el ingeniero de subestaciones y su personal técnico, el cual tiene la finalidad de proporcionar los elementos fundamentales de información como apoyo en la manera de efectuar pruebas al equipo eléctrico primario. Los resultados obtenidos en las pruebas deben cumplir con valores aceptables y que se mencionan en el manual que para tal fin desarrolló la Comisión Federal de Electricidad, siendo la base para decidir la puesta en servicio de un equipo o si éste se encuentra en operación y requiere de mantenimiento. Dicho procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del personal técnico e información que posee la misma Comisión Federal de Electricidad en sus divisiones de distribución. En cuanto a los antecedentes históricos, el Comité de Distribución Sur-Sureste de la Comisión Federal de Electricidad en el año de 1981 formuló el procedimiento de pruebas de campo para mantenimiento eléctrico en subestaciones de distribución, con la finalidad de que el personal de campo encargado del mantenimiento de subestaciones contara con un manual adecuado. En el año de 1985 se revisó dicho procedimiento, agregándole más temas al capítulo de transformadores de potencia y se corrigieron algunas figuras para realizar las pruebas. Durante 1991 nuevamente se modificó la estructura del procedimiento, organizándolo en base a cada uno de los equipos primarios en lugar del anterior agrupamiento que consideraba el tipo de pruebas. Al mismo tiempo, se complementó y se le efectuaron diversas correcciones, limitándose además su contenido a únicamente los equipos primarios, debido a que dispositivos tales como tableros, protecciones, etc., se trataban en la anterior edición, solo de manera superficial, debiendo ser materia de otra especialidad. No obstante, representar una de las partes fundamentales de una subestación eléctrica. Esa revisión se vio enriquecida con las aportaciones del Comité de Distribución Centro-Occidental, principalmente en aspectos técnicos, teóricos para su análisis. Por otra parte, se le dio una nueva conformación en base a capítulos independientes según la estructura dada a la revisión de 1991, mediante un sistema de hojas sustituibles que le ofrecieron un mayor dinamismo en los aspectos de aplicación, revisión y actualización. Por último, dicho documento fue boletinado con dicha estructura a todas las divisiones para comentarios finales, habiéndose recibido observaciones sobre ligeras correcciones al texto y algunas de las figuras. Además, de manera importante, los capítulos relacionados con puntos calientes y reguladores de tensión se vieron complementados con las propuestas de las divisiones Norte y Golfo Norte
respectivamente. Si ustedes quisieran tener una copia de este manual, con mucho gusto podemos proporcionárselos. ¿Y qué nos dice la normatividad mundial? La serie de los estándares IEC 62271 se aplica a la implementación con sistemas de subestaciones de media tensión. Estos factores influyentes y las tensiones enumeradas determinan los parámetros de selección y las cantidades nominales de la subestación. A continuación se describen brevemente el voltaje de línea. El voltaje de línea determina el voltaje nominal de la subestación, interruptores y otros componentes instalados. La tensión máxima de la línea en el límite superior de tolerancia es un factor decisivo. Los criterios de configuración asignados para la subestación son la tensión nominal, que se determina con el logo U, tensión nominal de aislamiento UD, UP, tensión nominal primaria de los transformadores de voltaje, UPR. La corriente de cortocircuito se caracteriza por las cantidades eléctricas de corriente de sobretensión y se representa por los números IP, EP subdividida, valor máximo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial y corriente de cortocircuito sostenida, que se representa con una IK y la K es su índice. El nivel de corriente de cortocircuito requerido en el sistema se especifica por la respuesta dinámica de las cargas y la calidad de la energía que debe mantenerse, y determina la capacidad de hacer y romper y la capacidad de resistencia de la subestación y los dispositivos de conmutación. Debemos de considerar la corriente de cortocircuito y los parámetros del sistema de alimentación que están enumerados aquí en esta diapositiva. La tensión nominal, la corriente de cortocircuito, la corriente de funcionamiento, el flujo de carga, las redes públicas, la generación distribuida, el sitio de instalación, la sala de servicios públicos, denominada como equipo técnico, el transporte de la energía, el clima interior, la temperatura, las tareas de conmutación, el cambio de la barra colectora, la operación, el trabajo de la subestación, la inspección de la misma subestación, las normas aplicables, las directrices de las asociaciones, la puesta a tierra del neutro, el cable y línea aérea, la protección contra sobretensiones y la calidad de energía. Debemos poner especial atención a la relación entre la corriente de sobretensión y la corriente de cortocircuito sostenida en el sistema, que puede ser de 2 por la raíz cuadrada de 2, que es igual a 2.83, por lo que es ligeramente superior al factor estandarizado que comentamos de la I con la P subíndice y la I con la K subíndice, que es igual a 2.5 en sistemas de 60 Hz, para el cual se construyen interruptores e instalaciones. Una posible causa, por ejemplo, son los motores, que devuelven energía al sistema cuando se produce un cortocircuito, lo que aumenta significativamente la corriente de sobretensión. Revisemos ahora la corriente de cortocircuito y los sistemas de medición y protección. Las funciones de protección, la selectividad, la medición, la redundancia, los tiempos de disparo y la de medición son los principales temas a considerar en esta parte. Ahora, revisemos la corriente de cortocircuito y las líneas de alimentación, cuyos indicadores principales son las redes públicas, la generación distribuida, la energía de emergencia y la redundancia. En cuanto al tema de la corriente de cortocircuito y las áreas operativas, los principales indicadores son el sitio de instalación, la sala de servicios públicos o equipo técnico, el transporte de la energía, la accesibilidad, los edificios y la instalación propiamente dicha. En cuanto a la corriente de cortocircuito y las condiciones ambientales, debemos considerar el clima interior, la temperatura exterior del sitio, la altitud y la humedad propia del sitio de instalación, del lugar, es decir. La corriente de cortocircuito y las aplicaciones específicas para cada sector deben considerar los trabajos de conmutación de la subestación, los posibles cambios de las barras colectoras, la frecuencia de conmutación y la disponibilidad que deberemos ejercer para la aplicación en que trabajaremos. La corriente de cortocircuito, los procedimientos específicos para cada sector.
Los indicadores principales son la operación de la subestación, el trabajo de la propia subestación, los procesos de inspección de la subestación, los procesos de protección para el operador de dicha subestación, las instrucciones para el operador y los procesos de mantenimiento de la subestación. La corriente de cortocircuito y las normas y regulaciones. En primer lugar están las normas, las directrices de asociaciones, las disposiciones legales y las normativas particulares de cada empresa en donde se aplicará la subestación. Revisemos ahora la corriente de funcionamiento y el flujo de carga en una subestación. La corriente de funcionamiento se refiere a las rutas de corriente de las unidades de alimentación, barras colectoras y alimentadores de carga. Debido a la disposición del espacio de los paneles, la corriente también se distribuye y por lo tanto puede haber diferentes valores de corriente nominal, uno al lado del otro a lo largo de una trayectoria conductora de energía. Normalmente hay diferentes valores para barras colectoras y alimentadores. Las reservas deben planificarse al dimensionar las instalaciones, por ejemplo, las correspondientes a las variaciones de la temperatura ambiente. Las consideraciones para sobrecarga planificada, las consideraciones para sobrecarga temporal durante posibles fallas. Se deben conectar secciones transversales de cables grandes o varios cables en paralelo para soportar grandes corrientes de funcionamiento. La conexión del panel debe clasificarse en consecuencia. Los criterios de configuración asignadas para la subestación son corriente nominal de barras colectoras y alimentadores, número de cables para cada conductor en el panel, es decir, cables paralelos, clasificación de los transformadores de corriente y deberá seccionarse la clasificación normalizada más pequeña posible de los valores nominales de la subestación para un dimensionamiento optimizado en función de los costos de la subestación de media tensión, de manera que se satisfagan las condiciones de corriente de funcionamiento y las condiciones de corriente de cortocircuito. Sistemas de control de las subestaciones en media tensión. La conexión de la subestación a un sistema de control de subestación tiene las siguientes ventajas: alto grado de disponibilidad y seguridad, tiempos de respuesta cortos, control y monitoreo central de parte del operador. La subestación adquiere y transmite estados de comunicación, mensajes, condiciones de funcionamiento y valores medidos. Si se utiliza un sistema integrado de automatización de energía como el que ofrece Siemens, denominado SICAM, como sistema de control de subestación, se pueden conectar todos los niveles de campo: niveles de proceso, nivel de control de campo, nivel de control de la subestación, nivel de control de la red eléctrica. La plataforma SICAM utiliza componentes y estándares especialmente probados para garantizar que se mantengan las ventajas anteriores. Una extensión de las soluciones de automatización integradas es posible a partir de la interfaz de la automatización de edificios, por ejemplo, a través de sistemas de comunicación OPC, OLE para control de procesos, OLE para entorno de enlace de objetos, a sistemas de control de nivel superior, que a su vez están de acuerdo con el estándar de comunicación IEC 60870-5-101 o el IEC 60870-5-104. En cuanto a la extensibilidad, la subestación debe ser extensible con un gasto de tiempo mínimo. Un sistema modular con las siguientes características proporciona las mejores condiciones para esta característica: extensión de barra colectora opcionalmente a la derecha o a la izquierda o en ambos extremos. Los paneles individuales y los bloques de paneles se pueden montar uno al lado del otro y extenderse según se desee, sin necesidad de trabajar con gas en el sitio. El cubículo de baja tensión está disponible en dos alturas, cableado al panel de conmutación por medio de conectores de enchufe. Todos los paneles se pueden reemplazar en cualquier momento. Sitio de instalación, es decir, el layout del cuarto de instalación. La subestación debe utilizarse en interiores de acuerdo con la norma IEC 61936, instalaciones de potencias superiores a niveles de tensión de 1 kV de corriente alterna. Distinguimos entre ellos los siguientes:
Tipo de subestaciones en lugares sin acceso del público, fuera de las áreas de operación eléctrica cerradas. Los gabinetes de los interruptores solo pueden retirarse con la ayuda de herramientas y debe evitarse la operación por parte de personas comunes. Instalación en áreas de operación eléctrica bloqueadas. Un área de operación eléctrica cerrada es una habitación o ubicación utilizada únicamente para el funcionamiento de la subestación eléctrica y se mantiene bloqueada. El acceso solo se concede a las personas con conocimientos eléctricos y a las personas instruidas eléctricamente. Para personas comunes solo cuando estén acompañadas por personas eléctricamente capacitadas o instruidas. Y aquí tenemos la descripción de el layout. En primer lugar, el compartimiento de baja tensión, estándar para paneles de interruptores, opción para cualquier otro tipo de panel. El segmento 2 es la apertura de alivio de presión. El segmento 3 es la altura de la habitación a instalar la subestación. El tema 4 es la profundidad del panel de la subestación. El 5 es el pasillo de acceso. El 6 es la cubierta de espacio para cables. El 7 es el segmento dedicado a la consideración del cable propiamente. El 8 es la altura del sótano del cable, es decir, no se refiere al sótano del edificio, se refiere a la sección del cable correspondiente al radio necesario para la curvatura de dicho cable. El 9 es la dirección de alivio de la presión. El 10 es el canal de absorción de presión. El 11 es la altura de la base del canal de absorción de presión debajo del panel de interruptores. Y el 12 es la profundidad del canal de absorción de presión detrás del panel de conmutación. Todas las dimensiones están dadas en milímetros. Si quieren tener esta imagen en su tamaño normal, con mucho gusto podemos compartírselas. Revisemos ahora las áreas de operación y mantenimiento de la subestación. Estos son los ejemplos para la disposición de paneles sin pasillos. En color rosa, los paneles de media tensión, y en color azul, los paneles de tensión ya a distribución para los circuitos derivados, es decir, en baja tensión. Estos son pasillos, pasajes de conexión, áreas de acceso, transporte y rutas de escape. Los pasillos y áreas de acceso deben estar suficientemente dimensionados para el trabajo, operación y transporte de los componentes. Los pasillos deben tener una anchura mínima de 800 milímetros. El ancho del pasillo no debe estar obstruido por equipos que sobresalgan en el pasillo, como accionamientos instalados permanentemente o diferentes dispositivos de conmutación en posición desconectada. La anchura de la vía de evacuación deberá ser de al menos 500 milímetros, incluso si las piezas extraíbles o las puertas que son totalmente abiertas sobresalen de la vía de evacuación. El tablero de conmutación o las puertas del cubículo deben cerrarse en la dirección de escape. Para trabajos de montaje y mantenimiento detrás de unidades cerradas independientes, es suficiente un ancho de paso de 500 milímetros. Se requiere de una altura mínima de 2000 milímetros por debajo de los techos, cubiertas o cerramientos, excepto para los sótanos dedicados a la distribución de los cables. Para tensiones asignadas de hasta 52 kilovolts, las instalaciones deberán estar dispuestas de forma espaciosa, de manera que la longitud de la vía de evacuación en el interior del local no exceda de 20 metros o 40 metros para tensiones de funcionamiento superiores a los 52 kilovolts. Este requisito no se aplica a los conductos de cables o barras sin que tengamos alguna referencia previa. Si los pasillos del operador no superan una longitud de 10 metros, una salida resulta suficiente. Si la vía de evacuación es superior a 10 metros, se requiere una salida de emergencia en ambos extremos. Se permiten escaleras fijas o instalaciones similares como salidas de emergencia en las rutas de escape. Estimadas amigos y amigos, hasta aquí dejamos este capítulo de las subestaciones eléctricas y en nuestro siguiente capítulo empezaremos a revisar otra parte de los dispositivos de la infraestructura de respaldo crítico, que en particular resultan muy críticos, que son las plantas de emergencia, generadores auxiliares en espera. Hasta la próxima semana.
Mil gracias.